El tema para este día es la vindicación del nombre de Dios. Un tema tan importante que en realidad, si traemos un recorrido en nuestra mente de lo que hemos estudiado hasta este momento, ese es el propósito de todo lo que hemos estudiado, que reconozcamos que el nombre de Dios debe ser vindicado. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para que en este estudio, junto con nuestro pastor Dani Perla, podamos profundizar sobre este tema y aprender las lecciones que necesitamos para nuestra vida. Querido Padre, gracias te damos por tu bondad, por tu amor, por tu palabra que nos ayuda a conocerte mejor. Gracias porque nos brindas la luz que necesitamos para ver tu carácter en la verdadera dimensión que tenemos que verlo. Por eso, danos sabiduría para extraer las lecciones que necesitamos de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, pastor, continuando con la idea de lo que estábamos estudiando los días anteriores sobre la viña, me gustaría ir al libro de Romanos. En nuestra lección se nos cita este texto también con el propósito de luego verlo a la luz de lo que hemos estado conversando sobre la parábola de la viña. Y en Romanos capítulo 3, los versículos del 1 al 4, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Un texto muy interesante, pastor, pero ¿cómo este texto puede arrojar luz al tema que venimos conversando con el tema de la parábola, cuando se hace la pregunta, ¿qué más pude hacer? Bueno, en este texto tenemos, especialmente en el versículo 4, leímos los otros versículos para tener un poco del contexto, claro, pero especialmente en el versículo 4 hay una declaración fascinante que es la misma declaración que leímos que Jesús hizo cuando Él dijo que Él confirmó que era rey y que había venido para dar testimonio de la verdad. Aquí nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Siempre hay una verdad, la verdad de la verdad, porque a veces cada uno parece que tiene su propia verdad, pero no, hay una verdad absoluta. Esa verdad la tiene Dios. Recordemos que el enemigo, el engañador, puso dudas, lanzó acusaciones, calumnió a Dios, pero hay una verdad y esa verdad va a ser descubierta. Y entonces, dice la otra parte del texto, para que seas justificado en tus palabras y venza cuando seas juzgado. Ahí no está hablando del ser humano, no está hablando del juicio del ser humano, está hablando precisamente del juicio de Dios. Por eso hablamos de teodicea, que es el tema global de este estudio. Dios está siendo juzgado. ¿Por qué? Porque hubo alguien que lanzó acusación contra Dios y entonces en todo este proceso nosotros descubrimos que Dios, por supuesto, mantiene siempre su veracidad. Al final del tiempo todos van a reconocer y van a ver que Dios ha sido justo, que Dios ha sido bueno, que Él ha sido misericordioso y que las acusaciones de Satanás son solamente eso, acusaciones. Eso me llama la atención porque cuando uno recuerda varios textos del Antiguo Testamento, Dios siempre se presenta haciendo cosas, diciendo, y hay textos que son así bien literales, diciendo, esto lo hago por mi nombre, lo hago por mí, lo hago para salvar mi nombre. E incluso, de alguna manera, Moisés a veces, cuando recordamos la historia de Moisés, tuvo que recurrir a eso, por tu nombre y por quien tú eres. Eso conectado con lo que enseña Apocalipsis, que al final todos vamos a reconocer la justicia de Dios y quién es Dios realmente, que ha actuado siempre para el bien de todas sus criaturas. ¿Qué nos dice? Me refiero a ¿por qué es tan importante para Dios que su nombre quede completamente limpio al punto que Apocalipsis revela que así va a ser y que ha sido su preocupación a lo largo de las Escrituras? Muy bien, en la Biblia nosotros encontramos que el nombre está relacionado con el carácter.
y por eso los nombres que ponían a las personas en esos tiempos estaban relacionados. Los padres veían algún rasgo en sus hijos o las circunstancias en que nacieron y ponían un nombre a sus hijos, y era interesante cómo ese nombre marcaba, confirmaba lo que significaba. Por supuesto, aún ahora nosotros tal vez no ponemos nombres a nuestros hijos. Bueno, aquellos que tenemos el privilegio de ser padres, algunos que pronto tendrán ese privilegio, no ponemos ese nombre tal vez pensando en un aspecto del carácter, porque incluso tienen que ponerse antes de que, de que nazcan, se elige ese nombre. Pero sin embargo hay estudios que dicen que dependiendo del nombre que una persona tiene, hay como cierta tendencia que ese nombre puede influir, y yo lo he visto así empíricamente, y me ha llamado la atención que sí, a veces es muy curioso eso. Pero regresando a ese concepto del nombre de Dios, Apocalipsis también dice, tendrán su nombre escrito en su frente. Tiene que ver específicamente con su carácter, con quién Dios es. Y ese carácter Él lo declaró cuando se presentó a Moisés y le dijo, voy a hacer pasar mi gloria, y ahí pronunció precisamente de qué está compuesto Dios. Así que el nombre de Dios, estamos seguros que está relacionado con su carácter, y recordando con todo lo que hemos estado estudiando, esta lucha entre el bien y el mal, finalmente es un asunto sobre el carácter, sobre quién es Dios, sobre cuáles son sus intenciones, sobre cuál es su motivo, cómo Él se relaciona con su creación, por qué Dios realmente desea crear personas, mundos, lo que sea. Bueno, todo eso está relacionado con su carácter, y nosotros sabemos muy bien una de las lindas definiciones que hay en las Escrituras, que Dios es amor. Amén. Ahora, pastor, me gustaría explorar una declaración. Hay dos líneas por acá en la lección que me gustaría que nos ayudara a comprender, porque tal vez a veces se nos escapan, pero ya que esta es la oportunidad, porque estamos hablando de vindicar el nombre de Dios, el carácter de Dios, en nuestra lección aparece la siguiente declaración. En última instancia, Dios resulta vindicado en la cruz y a través de todo el plan de redención. Y lo que me gustaría que nos ayudara a profundizar y a comprender es lo siguiente. En el juicio previo al advenimiento, Dios es vindicado ante el universo. Luego, en el juicio posterior al advenimiento, durante el cual los redimidos incluso juzgarán a los ángeles, Dios también será vindicado, ya que los redimidos habrán tenido la oportunidad de revisar los registros y ver por sí mismos por qué Dios actuó como lo hizo, y que todas las decisiones de Dios fueron siempre perfectamente justas y amorosas. ¿Cómo podemos nosotros comprender este tema a la luz de lo que sabemos sobre el juicio? Muy bien, recordemos lo que estamos estudiando esta semana, que la cruz provee para nosotros la máxima manifestación del amor de Dios por nosotros los seres humanos, pero para nosotros todavía quedan algunas preguntas. Lo que pasa es que el tema de la cruz no es que se agotó, será el tema por la eternidad. Amén. Pero nuestra comprensión humana aquí es limitada, y no entendemos absolutamente todo lo que pasó allí en la cruz, por qué Jesús tuvo que ir a la cruz, lo que sucedió en ese momento. Hay preguntas que quedan sin responder debido a nuestra limitación, y Dios nos las revela porque igual no las podemos entender. Además, será para toda la eternidad un estudio, así que aquí estamos comenzando. Pero en esa limitación que tenemos todavía quedan preguntas, no tenemos todas las respuestas. Esas se van a responder, y yo ya había introducido ese concepto anteriormente, escatológicamente. O sea, lo que la cruz aparentemente hoy nosotros no logramos entender que sucedió ahí en la cruz, eso lo vamos a entender escatológicamente. ¿Qué significa la palabra escatología? Significa lo último, lo final. En teología hace referencia a los eventos finales. Entonces, los eventos que van a suceder muy pronto, hermano Gerson, creemos que el mundo se está preparando para llegar a la última gran batalla,
Sí. entre el bien y el mal. A partir de ahí van a ser respondidos muchas preguntas, pero en este juicio, ya vimos Romanos 3 que dice claramente, cuando tú seas juzgado, como Dios está siendo juzgado, como su carácter ha sido manchado por falsas acusaciones, por supuesto son falsas acusaciones, entonces Dios hace una etapa de juicio. Nosotros podemos ver esto en el libro de Daniel, también hay otros libros en la Biblia, incluso Pedro habla, dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Y entonces, antes de que Jesús venga, la pregunta es, si Jesús viene, y para hacer un poquito ahorita de cronograma, no vamos a poder sistematizar todo, si Jesús viene y Él dice, a este llevo al cielo, a este no, la pregunta es en base a qué. Sí. Nuevamente, ¿será que Él es selectivo? Así como alguien dice, no, yo solo escojo a mis amigos para esto. No. ¿O será que es capricho? No. Tiene que haber antes una selección, pero para eso tiene que haber un juicio. Por eso se llama juicio preadvenimiento, que los adventistas también lo conocemos como juicio investigador. Pueden haber otras maneras de decirlo, pero básicamente son las más conocidas. Ese juicio preadvenimiento le da a Dios, a los ángeles y el universo expectante la suficiente base para saber quiénes van a ser los salvados cuando Jesús venga por segunda vez. Y esto ya está claro para ellos, ¿no? Eso va a estar claro para ellos. Ellos van a ver y, ok, sí, trajo a esta persona porque ya hay un juicio que comenzó. Todo aquel que ha invocado el nombre de Dios desde toda la historia humana van a ser juzgados. Entonces comienza a partir de la primera persona que falleció, justa, buena, fue Abel. Sí. Y a partir de ahí en adelante, entonces van siendo juzgados los casos de todos aquellos que alguna vez se han relacionado con Dios, con Cristo, con su palabra. Y entonces pasará hasta los que estén vivos justo antes de que Cristo venga, que hay, para decirlo así más exactamente, al cierre de la gracia. De ahí, desde el primer justo que murió, que fue Abel, hasta antes de que se cierre la gracia, ahí habrán personas que estarán vivos. Nunca sabemos cuándo será eso, en qué momento. Puede ser en nuestra generación, no lo sabemos. Puede ser estando nosotros vivos, no lo sabemos, pero tenemos que estar preparados. Ahí también los nombres de esas personas serán revisados y entonces son las personas que estarán listas para ir al cielo con Jesús. Después de eso viene el milenio. En el milenio, después los salvados en su segunda venida son llevados al cielo con Cristo. Los impíos que están vivos son muertos. Los impíos que murieron desde siglos y tiempos pasados permanecen todavía ahí en sus tumbas. Hay unas pequeñas excepciones a todo eso, pero no es ese el tema en este momento. Luego, durante el milenio se revisan los casos de aquellos que no fueron al cielo, que no resucitaron. Pero eso lo hacen los que han llegado o que fueron destruidos cuando Cristo vino por segunda vez. Entonces, ¿quiénes participan de ese juicio? Los redimidos. Ahora se une a los ángeles, al universo expectante, se unen los redimidos, porque ellos están de primera mano. Imagínense, alguien dice, bueno, ¿y por qué no vino aquí mi abuelo? ¿Por qué no vino mi papá, mi hijo, mi amigo, fulano de tal líder religioso? ¿Por qué? Bueno, allí va a haber una revisión. Claro. No por Dios, pero es porque dice, para que sea justificado en tu palabra y venza cuando sea juzgado. Dios tiene que ser transparente, como hemos mencionado esta semana, y ahí se darán cuenta, y entonces después de eso, posteriormente, viene la ejecución del juicio final, donde aquellos que no fueron salvados, juntamente con Satanás y sus ángeles, tendrán que ser erradicados de la presencia de este universo. Creo que es un tema que vamos a explorar un poquito más adelante. Sin embargo, de esa manera, hermano Gerson, es que se está desarrollando este juicio, y en cada etapa Dios va a demostrar
su justicia, su amor, su misericordia, su bondad, que Él ha sido totalmente un Dios transparente. ¿Sabe que en esa etapa donde los redimidos participan, va a ser para comprobar cómo Dios ha obrado y ha actuado? No solamente para ver, es que este cometió este pecado, no. Es que al final todos hemos cometido pecados. Sí. Los salvados han cometido pecados, solo que se arrepintieron, fueron perdonados, vencieron esos pecados. Pero es para ver cómo Dios trató con cada persona, qué oportunidades tuvo, y los redimidos van a ver y van a decir, bueno, no hay nada más que Dios pudo haber hecho. Sí. Ahí está la pregunta, ¿qué más pude haber hecho? Los redimidos van a examinar juntamente con los ángeles y todo, y van a decir, aquí no se pudo haber hecho nada más. No quedó, hubiéramos hecho esta opción, hubiéramos hecho esto otro. No habrá ese tipo de argumento. Allí todos reconocerán que Dios es justo. Por eso el libro de Apocalipsis está muy lleno. Sí. No vamos a estudiar todos esos textos ahora también, pero están llenos de todos esos cánticos de alabanza. Señor, tú eres justo, tú eres digno. Allí se contestan preguntas, por ejemplo, como esos que aparecen debajo del altar pidiendo justicia. Allí van a ser aclaradas todas las cosas. Finalmente, toda rodilla, como dice el libro de Filipenses, se doblará, porque todos se van a postrar ante Dios. Va a haber un momento después del milenio, justo antes de la destrucción de los impíos, donde no sé qué va a tener Dios, pantallas, qué tipo de tecnología, sí. Pero se va a observar todo eso que se ha estado, todo ese escrutinio que se ha hecho durante el milenio, y todos van a reconocer y van a quedar callados, mudos. Satanás, sus ángeles malos, los pecadores que van a tener que ser resucitados después del milenio, y todos ellos, todos van a contemplar, y el universo expectante de que Dios ha sido justo. Ahí Amén. Toda rodilla se doblará. Ahora la gente habla, ahora la gente muchas veces maldice, blasfema contra Dios, y Dios perdona, y uno a veces da cierta molestia ver personas que hacen eso, pero al final es en la ignorancia. Pero ahí nadie va a poder estar de pie. Van a doblar sus rodillas todos y van a reconocer que Dios ha sido justo y que Él ha sido misericordioso. Ese será el gran triunfo final, y por eso es que nosotros miramos expectantes, miramos con esperanza a ese momento donde todas las cosas serán contestadas, y después de eso todo será hecho nuevo. Así que tenemos razones para confiar en Dios y por la fe saber que ese momento escatológico que todavía está en el futuro, que no sabemos cuán cercano es, pero que será de triunfo, de vindicación para Dios. Y si Dios es vindicado y Él tiene cobijado a su pueblo, Amén. Será también de vindicación para su pueblo. Y entonces, pastor, para finalizar nuestra reflexión de hoy, como esto ya está asegurado y la cruz de Cristo aseguró la derrota del enemigo y la vindicación del carácter de Dios, ¿qué podemos hacer para comenzar a aprovechar todos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición? Porque siendo que no hay nada más que Él pueda hacer, ya ha puesto a disposición todos nuestros recursos, ¿cómo podemos aprovecharlos para vivir la vida que Él quiere ahora? Bueno, realmente creo que hoy es el momento de doblar nuestras rodillas con acción de gracias y voluntariamente, no por el peso de la evidencia que está en contra nuestra, sino por el peso de la evidencia del amor de Dios Amén. Manifestado en la cruz del Calvario, de someter su vida, de entregar, de rendir su vida a Cristo Jesús, y que en su propia vida usted no tenga ninguna duda que Dios es confiable, que Dios es bueno, aunque hay cosas que no entendemos, pero de Dios, de su carácter, ha sido suficiente, ampliamente demostrado, y creo que comenzar a vivir una vida de victoria y compartir con otros. Creo que eso es bien importante. Hay que ir a otras personas que están confundidos, que están sin esperanza, y compartir con otros esto. Cuando lo hagamos con regocijo, con convicción, porque Dios testifica estas cosas en nuestros corazones a través
de su Espíritu Santo. Creo que eso cambia la manera como vivimos nuestra vida, tiene que cambiar cómo vivimos nuestra vida, sabiendo que sí, claro, hay un juicio, también tiene que cambiar mi manera de vivir en este mundo. Por supuesto, yo no puedo en mis propias fuerzas, pero lo podemos hacer en las fuerzas de Cristo, que Él nos da la habilitación para poder hacer lo que humanamente no somos capaces de poder realizar. Así que todo esto cambia toda nuestra perspectiva, cómo vivimos nuestras transacciones, cómo todo lo que nosotros somos y hacemos totalmente cambia nuestra manera de vivir en este mundo, porque ya vivimos pensando en toda esta futura, en toda esta victoria final, digo, de Dios, y como nosotros también somos parte de ese reino. Y me gustaría, pastor, que ore por eso, por nosotros, para que nos apropiemos, es la palabra, de la victoria de Jesús. Comenzábamos con ese tema esta semana justamente porque la victoria de Jesús puede ser nuestra si la queremos. Ayúdenos a orar por eso, pastor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tenemos estas lecciones que en anticipación a los eventos que faltan por suceder, ya podemos regocijarnos, ya podemos tener esperanza y saber que tú eres vencedor. Ayúdanos, Señor, para que esto pueda estar en nuestras mentes y corazones, y en medio de las dificultades que tengamos, que vengan a nuestra vida, ayúdanos a saber que también tenemos que esperar por ahora, pero que un día vamos a conocer plenamente, que ahora todavía vemos un poco oscuro algunas cosas, pero un día veremos a la claridad de las evidencias de tu amor. Gracias, Señor, porque tú no esperas que nosotros entendamos para obrar en nuestro favor. Tú lo haces y obras como un padre amante por sus pequeños, porque tú, Señor, has cuidado y tienes cuidado de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.